el flujo digital que nosotros vamos a seguir para poder rehabilitar un paciente de la A a la Z completamente digital. Entonces, el primer paso que nosotros vamos a tomar en consideración, por supuesto, no lo vamos a evitar en ningún momento, es el diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico nosotros lo vamos a realizar idealmente con fotografías de la mejor calidad, idealmente utilizando cámaras semiprofesionales para poder hacer estos registros del paciente de la forma más veraz posible, para poder alcanzar a poder apreciar en las fotografías las texturas, las formas, las geometrías de los dientes, de los tejidos blandos. Entonces, es importante este paso que nosotros vamos a tomar en la parte clínica. Además de eso, para nosotros como periodoncistas es muy importante valorar el estado periodontal de los dientes en toda la dentición, no únicamente la queja principal del paciente que va a venir porque probablemente hay un diente que tiene un pronóstico pobre o en el peor de los escenarios ya con un diente faltante. El segundo paso que nosotros vamos a comentar un poquito más adelante va a ser la adquisición de la información de los archivos volumétricos, los archivos DICOM. Es importante que ya en esta etapa de nuestras carreras profesionales nosotros consideremos la tomografía no como un último recurso o en el caso de, o que lo vamos a utilizar en casos complejos, sino que es una herramienta de diagnóstica de suma importancia para todas las áreas en odontología y por supuesto es el caso en el área de implantología. El otro dato que nosotros vamos a obtener y es fundamental para este flujo digital es los escaneos del paciente, ya sea que nosotros tomemos una impresión convencional y luego la digitalicemos por medio de escáneres extraorales o ahora que se está haciendo cada vez más accesible los escáneres en un consultorio, pues necesitamos la adquisición de estos archivos STL en ciertos formatos. Después de esto, nosotros vamos a pasar esta información y la vamos a integrar a un software de diseño en el que vamos a integrar estos archivos DICOM, estos STL, para poder diseñar nuestra guía quirúrgica o diseñar diferentes opciones de tratamiento en el paciente. Una vez que nosotros hacemos esto, vamos a pasar a la parte clínica, ya a realizar el procedimiento que ha sido previamente planificado en todos estas, acompañándonos de todos estos equipos. Una vez que nosotros efectuamos nuestro procedimiento quirúrgico, aquí nos acompañamos usualmente de un laboratorio que nos va a apoyar también para la confección de las prótesis finales y luego, posteriormente, nosotros vamos a resolverle el problema al paciente que es por la razón que vino. Recordemos que el paciente viene por un diente y no por implante. Eso es bien importante que nosotros lo consideremos desde ya. Ahora, para que todo este flujo digital avance de la mejor manera y que sea lo mejor, que tenga la mejor precisión posible, tenemos que ir tomando en cuenta ciertos factores que van a ir influyendo en el resultado final de este flujo digital. Entonces, vamos a comentar qué vamos a necesitar nosotros como clínicos, solicitarle a nuestros laboratorios de apoyo, por ejemplo, cuando mandamos al paciente a hacerse un estudio de un CBCT. Es importante que aquí distingamos que para el uso que nosotros damos en odontología, lo que nosotros ocupamos es un CBCT, una tomografía de haz cónico y no un TAC. Una vez que nosotros tenemos esta información, nosotros tenemos que verificar algunas cosas en nuestro centro que, por lo que hemos estado platicando, a veces hemos tenido problemas o tenemos problemas con ciertas guías, con ciertos sistemas, pero no debe ser el caso y estas fallas pueden venir desde ese momento. Nosotros tenemos que estar familiarizados con el centro que trabajamos, qué equipo está utilizando, cuál es el field of view, el campo de visión que tiene ese equipo, porque lo mínimo que nosotros necesitamos para este tipo de trabajos es un FOV de 8x9. Usualmente los dentales tienen un FOV de 10x12, pero podemos llegar hasta trabajar con equipos que tienen campos de visión de hasta 16x17. Entonces, este es un punto a considerar. El otro punto que nosotros tenemos que ver desde ya también es la resolución que tienen los equipos. Claro que incluye la calidad de la tomografía. Y cuando hablamos de calidad nos referimos a las micras que debe de tener.
aquí el rango de micras que nosotros debemos de tener para poder tener esta precisión que buscamos debe de estar en un rango de 75 hasta máximo 150 micras para que podamos obtener una reproducción fiel de los tejidos duros de nuestro paciente. Entonces, ese es otro punto a considerar. Luego, la técnica radiográfica con la que se hace en la tomografía propiamente. Usualmente estos equipos vienen con selección de tamaño de paciente y esto es importante a considerar porque no es una sola receta para todos. Tenemos que valorar si el paciente tiene artefactos que puedan distorsionar la imagen, es decir, si tiene prótesis, tiene endodoncias, si anda brackets el paciente. Todo esto tenemos que considerarlo para indicar la cantidad de radiación que vamos a tener para poder tener esta definición. Con respecto, ahora vamos con respecto a los escáneres. ¿Es importante el escáner que estamos utilizando? Por supuesto que lo es. El escáner que nosotros utilicemos, ya hoy en día, pues hemos comentado que hay extraorales, intraorales, idealmente nosotros utilizamos en odontología y en implantología un escáner intraoral debido a todas las ventajas que este nos ofrece. La capacidad de rotación dentro de la boca, es decir, lo podemos acomodar de diferentes posiciones. Ya ahora son escáneres mucho más livianos, no calientan, nos permite hacer la reproducción real del paciente en el momento y a la vez nos permite rectificar en el momento. ¿Qué pasa cuando esto se hace a la inversa? Que tomamos un modelo, lo enviamos al laboratorio y ahí nos digitalizan el modelo. Aquí nosotros ya no tenemos opción de rectificar. Si hay alguna zona que no se copió bien en nuestra impresión original, pues ya desde ahí venimos arrastrando un error. Entonces es bien importante que consideremos este punto. Lo otro es que el escáner con el que contemos nosotros tenemos que tener la seguridad, la certeza de cuánto es la variación que presenta este escáner. Lo máximo permitido son 50 micras y usualmente, por ejemplo, este que tenemos aquí, que es un Trophy Kerstin, llega hasta 37. Entonces, tu reproducción es realmente muy fiel a lo que nosotros vemos. Y luego tenemos este otro paso, que tenemos que considerar a dónde vamos a llevar toda esta información. Nuestro software de integración, pues ya podemos mencionar en general que hay muchas opciones hoy en día, algunas de paga, otras gratis, otras son gratis hasta cierto punto. Lo importante es que sepamos todos que esto es algo completamente alcanzable, incluso para poder empezar a manejar toda esta parte digital hay software como Blue Sky Bio, que son los casos que ustedes van a estar viendo aquí, con los que trabajamos estos casos, pues que son gratuitos y únicamente hasta el momento de la exportación ya genera un costo. Pero realmente para el tema de desarrollar la habilidad y empezar a practicar y sumergirnos en este mundo digital, pues es una excelente opción. Y por último, nosotros, la otra parte importante, previo a que pasamos ya con el paciente, pues es la parte de manufactura. Esta parte de impresoras, fresadoras para hacer la reproducción de las guías quirúrgicas, pues ha venido evolucionando. Antes eran impresoras costosísimas, casi que podríamos decir que sí, eran inalcanzables, pero ahora tenemos opciones a la mano, como esta, que es una impresora que puede costar ahora desde $150 para arriba. Entonces, están a la mano, son opciones accesibles y todo esto nos facilita y nos está empujando lentamente o muy rápidamente a otros a que entremos en este mundo digital. Ahora, además de esto, nosotros tenemos que identificar qué tipo de cirugía vamos a hacer una vez que aplicamos todo este flujo digital. Entonces podemos hablar de dos grandes grupos, de la cirugía dinámica y la cirugía estática. Cuando hablamos de la cirugía dinámica, nos referimos a un sistema de navegación quirúrgica que reproduce la posición virtual del implante directamente a partir de los datos tomográficos y permite cambios intraoperatorios de la posición del paciente. Básicamente, cuando nosotros hablamos de cirugía dinámica, lo que nos tenemos que imaginar es que le ponemos un GPS al contrángulo y estamos haciendo la cirugía en tiempo real. ¿Qué pasa con estos equipos? Hay muchos estudios que hacen comparativas de la cirugía dinámica con la cirugía estática y ambos ofrecen resultados muy similares o a veces en algunos estudios uno superior a otro, pero con diferencias significativas
muy bajas entre ellas, pero son equipos que realmente no están al alcance, son equipos muy costosos, a pesar que, pues como todos nos hemos podido dar cuenta que estas tecnologías que se han venido desarrollando, además de que van mejorando, van disminuyendo los costos, algo que es muy bueno para nosotros como clínicos. Entonces, esta es una desventaja de la cirugía dinámica y no es el enfoque de nuestra plática el día de hoy. Sin embargo, sí vamos a estar comentando de la cirugía estática, que es lo que nosotros podemos ver en esta fotografía. Una plantilla quirúrgica que puede ser fresada o impresa, y ahora lo más común es hacerlo impresa directamente. Como lo comentábamos anteriormente, hacemos el diseño en un software y luego pasa a una impresora, la imprimimos y aquí podríamos mencionar que a diferencia de la cirugía navegada, en la cirugía estática, una vez que nosotros ya hacemos nuestra planificación y ya imprimimos nuestra guía, precisamente su objetivo es que sea restrictiva, es decir, que ya no va a permitir cambios durante la cirugía. Entonces, ya que nosotros mencionamos el tipo de guía que vamos a utilizar, la vamos a clasificar. Vamos a mencionar el primer tipo de guía, que es una guía mucosoportada, como la que estamos viendo en esta fotografía. En esta fotografía, ¿qué pasa con la guía mucosoportada, que ya no se usa mucho hoy en día? Porque ¿qué pasa? Está, como lo dice su nombre, apoyada únicamente en mucosa. Entonces, cuando nosotros pensamos en este concepto, inmediatamente tenemos que pensar que va a haber cierta movilidad, por lo tanto, nuestra cirugía no va a ser tan precisa y no tenemos una forma de controlar directamente este movimiento si la hacemos únicamente mucosoportada. Entonces, por eso esta guía ya casi no la utilizamos hoy en día. Luego tenemos las guías quirúrgicas TADAS. Estas guías, que como lo dice su nombre, están apoyadas ya no en mucosa, sino que sobre el hueso. ¿Qué implica esto? Que necesitamos levantar el colgajo. Se levanta un colgajo de efector total para poder hacer la fijación de esta guía sobre el tejido óseo. Se puede mencionar como una desventaja de esta guía es que tenemos que hacer colgajos muy amplios para lograr el asentamiento de la guía y poderla fijar al tejido óseo. Sin embargo, sí tienen sus indicaciones, como vamos a ver en una modificación más adelante. Luego tenemos las guías soportadas con pines de fijación, como la que vemos acá, mucosoportadas, fijadas con diferentes pines de fijación. Esta guía que ustedes ven aquí es un ejemplo de esto. Vemos los accesos para los dos implantes y los tres tornillos que nosotros vemos al lado, pues es justamente donde se van a anclar estos pines de fijación. Esta fotografía, de hecho, esta es una guía, todas las guías que ustedes están viendo aquí son guías que utilizan para utilizar el sistema ActiveFlow de la cirugía guiada de ADIN, y como es un sistema tan amigable y tan fácil de usar y a la vez tan completo, todos estos anillos nosotros los vamos a encontrar dentro del catálogo de estos implantes. Es bien importante que mencionemos desde ya que sin duda alguna parte del éxito es esto, y la casa de implantes que nosotros utilicemos, como en este caso ADIN, que tenga todos los componentes que nosotros necesitamos para hacer todas las diferentes cirugías que se nos requiere en el consultorio. Entonces aquí nosotros podemos ver que tenemos estos anillos tanto para la colocación de implantes como los anillos de fijación para que sea restrictiva la colocación de los pines de fijación. Luego tenemos unas que de repente son más familiares para nosotros, las guías dentosoportadas, como lo menciona su nombre, son guías que su apoyo lo tienen precisamente en la anatomía y en la cantidad de dientes. Nosotros seleccionamos la extensión de la guía, cuántos dientes vamos a abarcar, lo menos que se sugiere son 2 dientes a cada lado de cada implante que nosotros vamos a tener, pero realmente esto no es algo establecido. Tenemos que extenderla lo suficiente para que nos dé estabilidad y no irnos más allá de los márgenes gingivales para que no sea algo incómodo para el paciente. Usualmente cuando nosotros diseñamos esta guía, el espacio tiene que tener retención, pero tiene que poderse quitar, tiene que ser removible. Entonces nosotros manejamos un espaciamiento entre el diente y la guía de aproximadamente 0.3 milímetros.
Y luego tenemos esta guía que son una combinación o una modificación de las anteriores, que las utilizamos usualmente para pacientes completamente déntulos y se les conoce con el término de guías apilables o guías stackable. ¿Estas guías en qué consisten? Pues utilizamos la guía primaria, es una guía óseo soportada que va a ir fijada con estos pines al hueso y sobre esta van a ir la serie de guías que ocupemos para realizar el resto del procedimiento. Usualmente puede ser una más, que es la que nos va a dar la posición final de la colocación de los implantes o la posición final de las plataformas del implante. ¿Para qué esta guía inicial, esta que se fija inicialmente en el tejido óseo? Es para hacer nuestra regularización del proceso alveolar, es decir, para crear una meseta para la posterior colocación de los implantes. Entonces, podría parecer en este momento que es un poco más complejo, que lleva más pasos, pero realmente cuando ya estamos en una cirugía de estas intraoperatoriamente, significa mucha ganancia de tiempo quirúrgico al momento de atender al paciente. Entonces, pues ya que mencionamos todas las guías, ahora vamos a pues, dedicarnos y irnos a nuestro sector anterior utilizando todo este sistema, este flujo digital para abordar casos de la vida real. Tenemos esta situación inicial en esta paciente, una paciente joven, como podemos eh, deducir de esta fotografía clínica, nos llama la atención de inmediato el diente central, que vemos signos clínicos de inflamación en el margen gingival, vemos algunas zonas de fibrosis a nivel de la encía insertada y nos llama inmediatamente eso nos dice a nosotros que se ha tocado esa zona que ha sido manipulada probablemente uno o más veces. Y bueno, cuando la paciente viene pues remitida, ya viene con un pronóstico irreversible. Mandamos a hacer, como de protocolo lo hacemos en el caso de los pacientes que vienen referidos para implantes. De hecho, eso es una recomendación que yo les doy a ustedes, que inmediatamente que el paciente viene interesado para implantes, pues nos saltamos el paso de la panorámica, porque sin duda alguna vamos a ocupar este estudio, una tomografía. Entonces, al indicarle la tomografía al paciente, vean con el escenario que nos encontramos. Una paciente que ha sido sobretratada, ella nos refiere que le hicieron 3 tratamientos de conductos para intentar salvarle, podemos ver huellas ahí de cirugía periapital, lo podíamos ver clínicamente en la encía, pues a pesar de que es bien noble, pero llegó un punto que ella misma nos cuenta la historia de lo que está pasando ahí abajo y vean lo que encontramos, ahí vemos también un intento de una cirugía periopical fallida y pues no nos queda otra que hacer una planificación para colocar los implantes. Nos hacemos un acercamiento de esta tomografía y vean en su vista sagital lo que nos encontramos. Realmente, pues, es un escenario, si nosotros pensamos en la clasificación de Kahn para los alvéolos en la zona anterior y considerar esa posición para la colocación de los implantes, pues según la clasificación del Kahn y según la clasificación del ITI nos diría que no podemos poner este implante inmediato. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que estas clasificaciones son sugerencias, son líneas que nosotros podemos, que nos ayudan a guiarnos en el camino hacia el tratamiento o el resultado final exitoso, pero nosotros tenemos que tomar decisiones clínicas junto con estos lineamientos y aquí realmente pensando en conservar toda esa anatomía inicial porque pensemos, perdón, pensemos qué pasaría en esta paciente, si nosotros hacemos esta extracción en estas condiciones, intentamos hacer un aumento de reborde, como está la encía, preservamos, pero ¿qué es lo que estamos preservando? ¿Realmente nos queda un alveolo? Tenemos que empezar a considerar todo el árbol de decisiones para ver qué hacemos y no guiarnos solamente por la posición de este central dentro del alveolo. Entonces, nosotros tomamos la decisión de hacer el procedimiento de colocación inmediata del implante y bueno, nuestro siguiente paso es hacer la obtención de los STL, que en este caso, como pueden ver ustedes, estos son unos archivos PLI, podemos identificarlos por el color, esa es una gran diferencia. Para que mencionemos los STL, recuerden que nos da geometría y el PLI nos da color. Entonces aquí podemos apreciar color, esa es la diferencia, pero al final el archivo nos sirve para lo mismo. Aquí utilizamos
otro software de planificación. Este es el Nemoscan, este es uno de los software de planificación que les comentaba que son de paga, pero tiene, y también es una opción y nosotros tenemos la obligación de probar de todo un poco. Entonces, en este caso, utilizamos este software. Hay uno, para mi gusto, sin duda alguna, pues busca y sigue siendo un poquito más amigable. Ya con toda la inteligencia artificial, hay muchos pasos que ya nos ayudan mucho los programas, en especial eh, unos más que otros, que ya traen algunos pasos más automatizados y nos van facilitando un poquito el trabajo. Y aquí nosotros en este software estamos a explicación de la posición del implante, estamos confeccionando la guía quirúrgica además que vamos a utilizar en la paciente al momento de la cirugía. Entonces, ya que nosotros tenemos todo esto, vean que todos estos pasos los realizamos previos a tocar a la paciente. Antes de hacer el tratamiento, nosotros tenemos que tener claro nuestro diagnóstico, nuestra propuesta, nuestro plan de tratamiento y que la paciente finalmente tome una decisión informada de qué es lo que se quiere realizar y que tenga claro las ventajas, las desventajas de hacer de tomar una decisión u otra. Entonces, aquí la paciente afortunadamente pues nos dio el sí para hacer la colocación inmediata, que recordemos que siempre, idealmente, cuál es el momento, siempre que se pueda, lo mejor es poner el implante el mismo día de la extracción. Entonces, realizamos la extracción automática del sitio, perdón, del diente. Vean cómo estaba el diente una vez que nosotros lo extraemos, pues es una reproducción de lo que habíamos visto en la corona. Vean ese diente más bien, tuvimos suerte que no había hecho más bien más estragos a nivel preapical. Eso es lo que tenemos que considerar también cuando estamos en este debate de extraer o preservar o realizar procedimientos adicionales periapicales. Tenemos que considerar cuál va a ser el resultado a largo plazo. ¿Cuánto me voy a esperar para llegar al punto y decidir extraerlo? Entonces, tenemos que anticiparnos a estas consecuencias y pues lo pudimos ver acá. Entonces, ya tenemos aquí nuestro diente extraído, limpiamos perfectamente bien la zona, aquí tomamos particular interés en debridar y hacer un poquito de osteotomía en la zona del alveolo por todo ese remanente de injertos no integrados que puede ser perjudicial para la integración de nuestro nuevo injerto y nuestro nuevo implante. Entonces tenemos que debridar bien el sitio y una vez hecho esto, pues ya podemos hacer todo el proceso de la colocación del implante. Colocamos nuestra guía quirúrgica, asentamos, van a ver que las guías pueden ser, las vamos a poder ver de diferentes colores porque son diferentes tipos de resinas que podemos utilizar para imprimir una guía. Ahí estamos viendo la adaptación que tienen los anillos restrictivos de DIN, que en este caso, como vamos a poner un implante de 3.5, un tuareguete de 3.5 en esta zona, entonces utilizamos un anillo de 5.5 para que nos sirva de guía para todas nuestras presas. Ahora, ¿cuál es la ventaja de este sistema? Pues precisamente esta fresa que ven aquí ustedes es la fresa piloto, la número 6, tiene un diámetro de 2.5 en su ápice y esa forma, esos relieves que tiene en sus topes, en los topes de la fresa, pues además de ser un tope, nos permite que la irrigación llegue al hueso, a diferencia de muchos sistemas, o de la mayoría de los sistemas. De hecho, esto es una patente que tiene ahí, que permite que, sin duda alguna, a pesar de que tenemos la guía, tenemos nuestro anillo restrictivo, por la misma anatomía que tienen esas fresas, permita que el irrigante llegue a esa zona tan crítica que queremos prevenir que se necroce al momento de fresar. Entonces, esta es una ventaja muy importante. Aquí les mencionaba, íbamos a poner un implante de 3.5 por 11.5. Vemos que es una fresa de 13 porque usualmente cuando hacemos este dibujo se produce un offset, tenemos dientes adyacentes, entonces probablemente tengamos que fresar con fresas más largas por tener un implante post-extracción. Colocamos el implante, vemos su posición final. El sistema el mismo nos va dando lineamientos a nosotros. Pusimos un implante de 3.5, lo que significa que utilizando el kit de cirugía guiada de IN, pues solo tuvimos que utilizar prácticamente una fresa para colocar este implante, también considerando en el protocolo de fresado
el tipo de hueso en el que estamos trabajando. Recordemos que aquí estamos en la premaxila, entonces con una fresa el tipo de hueso es más que suficiente. Entonces, vemos la posición idealmente, lo vemos con una buena emergencia para la futura rehabilitación. Y bueno, tenemos que tratar con este espacio, con este gap que queda en la zona vestibular. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues idealmente colocamos un injerto de tejido conectivo. El maestro Zucchelli, como siempre dice, siempre hay que injertar, idealmente, entre más tejido blando mejor, entre más hueso mejor. Entonces, nos planificamos para colocar un injerto de tejido conectivo. Tenemos muchas zonas de donde podemos tomar este injerto de tejido conectivo. En este caso, tomamos de la zona lateral del paladar, pues debido a sus características. Ya esta selección de la zona de la toma del injerto pues va a depender de cuál es el objetivo que buscamos al momento de injertar. Entonces, en este caso lo tomamos de la zona del paladar y, y vamos a injertar aprovechando nuestras fresas vean que esta es otra ventaja que podemos mencionar, además de las fresas de la irrigación que tienen. Vean qué interesante que además de que está irrigando, también nos sirve para recolectar este hueso autólogo que para nosotros es tan preciado. Entonces, de las mismas fresas colectoras del sitio que fresamos, vamos a tomar este injerto para regenerar ese gap. Podemos hacer solo autólogo, podemos combinarlo con gen injerto, que fue lo que hicimos en este caso, hacer una combinación, una mezcla del 50 y 50%, y luego procedemos a la colocación del implante, como podemos ver aquí, un Tuareg S, que también, como por sus características, en su macroestructura de ser autorrotante, entonces lo convierte en un implante ideal para una provisionalización o una carga inmediata también. Entonces, colocamos el provisional, por temas de mordida de la paciente, pues se tuvo que hacer algunas modificaciones, pero vean con el provisional cómo hemos mantenido la arquitectura gingival y cómo hemos mantenido especialmente el margen gingival y el nivel de las papilas. Entonces, una vez que nosotros eh, pasa nuestro periodo de osteointegración, esta es otra recomendación que me gusta hacer, es que hacer una tomografía de control. ¿Qué pasa? Normalmente, después de hacer una colocación de implante, hicimos todo el flujo guiado, invertimos en todos estos estudios y cuando le hacemos el control al paciente, lo que le mandamos a hacer, o le tomamos una radiografía periapical o le mandamos a hacer una panorámica. Realmente tenemos que tener presente que ahí lo único que nos está dando, y parcialmente, es una posición mesiodistal del implante. No nos está dando la información más importante, que la que queremos obtener es cuál es la posición de este implante en sagital, dentro del reborde, cuál es la posición del implante. Entonces, es importante considerar la tomografía de control cuando nosotros queremos saber realmente cómo está el implante. Y aquí nosotros tenemos nuestra tomografía de control, valoramos cómo está el implante, cómo está el injerto, y pues ya podemos tomar la decisión de pasar a la fase de rehabilitación. Aquí, lamentablemente, un video con el celular. Estamos viendo, vean cómo se ha logrado comportar la encía alrededor de un provisional fijo. Vean cómo mantuvimos la arquitectura de las papilas en la zona, y esto es lo que podemos tener como ganancia de ese riesgo que tomamos al inicio de colocar el implante inmediato, pues este es el resultado que nos está dando en este momento. Este es un esquema que, porque se estaba considerando en este momento hacer una toma de impresión convencional, pero también ayudándonos de una herramienta digital, se estaba haciendo una cucharilla o una cucharilla personalizada, ya para tomar la impresión si se hacía convencional pero finalmente se terminó haciendo digital. Entonces, eh, vamos preparando el sitio ya para la rehabilitación final. Aquí no vamos a entrar en detalles de la rehabilitación. Se utiliza, por supuesto, la ventaja que ahí tiene todos los componentes protésicos por cualquiera de las rutas que nos queramos ir. Tenemos, en este caso, lo que estamos viendo aquí en un T-Base de diferentes alturas. Podemos hacer como vamos a ver en este caso, se utilizó un T-Base para su rehabilitación, con un aditamento de circonia personalizado, y sobre este aditamento de circonia se colocó una corona de bifiditato de lince. Entonces,
Este resultado es el que tenemos al final, ya este es un control a 5 años de esta paciente. Y bueno, ¿qué podemos decir aquí? Al final es la suma de todos estos pasos la que nos lleva a estos resultados. Podemos decir que es un resultado aceptable y lo más importante es que sea aceptable para nosotros, pero que sea aceptable para la paciente. Es bien importante que el sistema cuente con todos los componentes, porque qué tal que hemos todo estos pasos y a la hora de rehabilitar nos hace falta un aditamento o ahí es donde se nos viene atrás nuestro trabajo. Entonces es bien importante que vayamos considerando todas estas herramientas. Aquí vemos un comparativo inicial, medio y al final su control también una vez rehabilitado. Entonces, los tejidos están estables, vemos que el injerto ha estado estable y la paciente pues está contenta con su diente. Vamos a ver otro caso que se presenta este paciente al consultorio y pues además de que vemos que tiene algunas prótesis fijas colocadas, pues nos llama la atención y que cuál es el escenario. Entonces ya nos refiere que viene referido porque ya puede examinarse, tiene una corona con movilidad y lamentablemente pues es un pronóstico irreversible. Ahí está la etiología del problema, ha habido una fractura ya a un nivel radicular que no hace posible mantener el diente dentro de boca. Ahora, eh, si nosotros pensamos en la clasificación de CAN para considerar si ponemos el implante inmediato o no, pues también estuviera contraindicado. Diríamos, no, no lo ponemos porque la raíz está prácticamente abarcando ambas corticales o mínimamente podemos decir que está cargada hacia la cortical. Además, recordemos que esa pequeña imagen que pareciera ser cortical puede ser también una cortical que esté fracturada porque justo está a nivel donde está fracturado la raíz del diente. Entonces, en este escenario, pues nosotros tenemos que considerar si vamos a colocar el implante o no. Igual, hacemos nuestro escaneo intraoral. Aquí utilizamos otro escáner para que ustedes vayan viendo la comparativa. Pues hay diferencias entre unos y otros, unos más nuevos que otros. Ahora cada vez están siendo más rápidos para escanearlo con más definición, pero al final es bien importante y en este caso en particular se lo coloco porque el paciente nos modificó un poquito el plan de tratamiento durante la marcha. Aquí el paciente estaba decidido que se iba a colocar el implante. No era una situación ideal porque no teníamos tanto anclaje. Podíamos anticipar que íbamos a tener que hacer una regeneración simultánea a la colocación del implante. Sin embargo, pues vemos en otra vista, ya en una tomografía de mayor definición, nosotros vemos que tenemos el escenario ideal. Es decir, que si queremos poner por primera vez un implante post-extracción, este es el escenario que quisiéramos. Cortical en vestibular, cortical en palatino, anclaje apical libre de infección periapical. ¿Y qué pasa en este momento? El paciente dice, no, ¿saben qué? Yo no me quiero poner el implante, me voy a hacer una fija. Teniendo todas las condiciones para hacerlo, pues nos cambia el plan de tratamiento a última hora y pues ni modo. Vamos a hacerle como siempre de rutina al extraer un diente, independientemente de la rehabilitación que vaya a tener el paciente, pues vamos a hacer una preservación de reborde. Hacemos la extracción del sitio, desbrillamos completamente, colocamos un gen injerto, aquí hacemos una preservación, no se utilizó ninguna membrana, porque pues teníamos un alveolo, un defecto de 4 paredes, entonces únicamente se hace la preservación del reborde y lo vamos a mantener provisionalizado para ya hacer tu puente fijo. Ya en este punto, el paciente viene nuevamente y nos dice, ¿sabe qué? Siempre sí me voy a colocar el implante. Bueno, qué bueno que siempre de rutina nosotros hagamos una preservación de reborde precisamente por estos casos. Esto pasa en los consultorios, que el paciente cambia de opinión de la noche a la mañana y pues ahora hay que hacer una nueva planificación y realmente lo que hemos perdido ha sido un poco de tiempo. Claro, idealmente hubiéramos querido
mantener esa arquitectura inicial que tenía el paciente. No es que no es posible, sino se hace de inmediato. Hemos visto, la literatura nos ha demostrado que se puede lograr los mismos resultados estéticos provisionalizando inmediato, como haciendo una provisionalización tardía, como es en este caso. Lo que sí nos dice la literatura, pues que va a ser más complejo empezar de cero, se requiere de mucha habilidad protésica para poder lograrlo también, entonces, pero no quiere decir que no se puede hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Son los deseos del paciente, entonces en este momento pues tenemos que empezar nuevamente a una planificación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Definitivamente necesitamos hacer una tomografía nueva, porque ya nuestra estructura ósea, vean cómo ha cambiado, ¿sí? Vean cómo ha cambiado, ya pusimos el injerto, tenemos diferente conformación de la cresta, diferente altura. Sin embargo, como tenemos, esta ventaja también es de tener los protocolos, de hacerlo igual siempre. Como teníamos el archivo, el SPL inicial, nosotros tenemos cuál era la forma original de la corona del paciente. Entonces, este estudio no es necesario volverlo a hacer, porque realmente lo que cambia es la ausencia del diente. Nosotros en el programa lo podemos dar, pero mantenemos más bien esa estructura original con la que llegó el paciente, con su diente, como vino. Entonces, aprovechamos ese mismo estudio para hacer toda la planificación. Aquí lo único que se repitió fue la tomografía. Hacemos la planificación del implante, la posición, la salida y colocamos nuestro implante. Perdón, ahí se nos fue. Entonces, hacemos el diseño de la guía, planificamos la posición del implante del paciente en base a ese estudio original que vimos anteriormente. Colocamos el implante y ahora tenemos suficiente hueso. Ahí podemos utilizar perfectamente un implante de 3.5 por 11.5, como lo hicimos en Tuareg, utilizamos en esta zona para poderlo, porque la idea era provisionalizarlo inmediatamente. ¿Sí? Aquí tenemos el control inmediato después de la cirugía. Y bueno, aquí vamos con todo nuestro proceso ya para la rehabilitación final del paciente. Vean ahí, podemos verificar que junto a Reguese vemos una conexión hexagonal. Aquí, en este caso, nosotros utilizamos otra de las muchas opciones que tiene ADIN dentro de su sistema. Utilizamos un TMA single, un recto, para poder rehabilitar eso. Entonces ya se trabaja mucho más cómodo a nivel de plataforma, ya no estamos manipulando el implante y esto también facilita el trabajo para el laboratorio. Aquí nos acompañamos del laboratorio, ellos tienen la ventaja también que teníamos ese archivo inicial para que ellos puedan trabajar con la mayor libertad en la rehabilitación final. Hay muchas opciones, como le mencionaba, en particular en este caso lo que se está pensando, lo que se pensaba es utilizar un 5-TMA para rehabilitar este caso. Voy a adelantar aquí un poquito. Muy bien. Entonces, esta es la situación final de este implante. Vean que al final el hecho de que no fue al momento de la colocación del implante no significa que nosotros no podemos conservar esta altura. Lo único que va a llevar un poquito más de trabajo, un poquito más de paso, pero tenemos un resultado aceptable. El paciente está contento también. Podemos ver armonía en los márgenes gingivales. Vemos una situación favorecedora en este sitio y su control que siempre hacemos cada 6 meses. Vean, a nivel gingival no tenemos un resultado bastante aceptable. Y el paciente contento y se nos pierde por rato, pero bueno, por ahí anda. Luego tenemos un caso que también, este caso no es mi caso favorito, pero es bien importante que lo mencionemos porque estas son las cosas que pasan. No todos son el caso inicial, que todo sale perfecto, ¿sí? Entonces llega este paciente a nuestro consultorio, nos puede llamar la atención algunas manchas que tiene el paciente y realmente desde aquí es bien importante que nosotros tomemos decisiones, además de diagnósticos que ver los dientes, la encía, no podemos dejar por atrás las situaciones del paciente. Aquí el paciente nos refiere desde este momento que es un paciente fumador.
nosotros sabemos que es un elemento importante, un hábito importantísimo a considerar, especialmente en las terapias de implantes. Sin embargo, no es una contraindicación, pero sí tenemos que tomar en consideración todo lo que nos dice la literatura de cuándo tratar y cuándo no. Entonces, viene con ya este diente mutilado, diente lateral mutilado, y pues al momento de hacer su tomografía, vemos que pues, ya no tiene remedio. Ya el paciente lo han retratado, andaba una corona, andaba un poste, le habían hecho dos endodoncias ya, por la propia naturaleza del diente, que es un lateral, un incisivo lateral superior, raíz delgada, pues tiene todos los factores en contra y pues se toma la decisión de extraer el implante, perdón, extraer el diente y pues colocar el implante. En nuestro análisis sagital de la raíz, pues, vemos que está comprometido el implante, pero siempre, para mí, siempre es la opción hacer todo lo posible para colocar el implante ese mismo día. Sí, es más complicado para nosotros como clínicos, pero es lo mejor para el paciente, sin duda alguna. Entonces, siempre tenemos que considerar opción. A veces lo que pasa es que nosotros tomamos en consideración nuestro lado y realmente es más fácil extraer, preservar, esperar 6 meses, 7 meses, 8 meses, luego colocar el implante. Claro, claro que sí es mucho más sencillo para nosotros como clínicos, pero lamentablemente nuestra decisión terapéutica no se puede basar en nuestro trabajo clínico, sino que tiene que ser en las mejores expectativas del paciente, satisfacer las expectativas del paciente. Entonces, aquí nosotros pues siempre pensamos en colocar el implante de manera inmediata. Entonces, vamos a extraer el diente, vamos a hacer todo el proceso como lo hemos venido haciendo, su escaneo, su tomografía, hacemos el diseño de la guía, aquí estamos viendo otra guía con otro tipo de resina, y luego vamos a proceder al acto quirúrgico. Entonces, esta es la condición en la que se encuentra el paciente. Eh, extraemos el diente de manera traumática. Siempre aquí tenemos que estar atentos de que como son dientes que fracasan usualmente porque han sido tratados varias veces con endodoncia, podemos anticipar que a veces las extracciones pueden ser un poquito complicadas, entonces tenemos que tener paciencia para hacer estas extracciones, tener todo nuestro armamentario para poder tener nuestros osteotomos para poder hacer estas extracciones atraumáticas y conservar lo más intacto posible las paredes remanentes del alveolo. Una vez que quitamos el diente, debridamos completamente el sitio. Esta es la situación una vez que nosotros vemos que está limitado, pero afortunadamente, ADIN, como es un sistema tan completo, pues tenemos opciones en los implantes también. Un implante ideal para usar en este sitio, pues tenemos todos los close fit, tenemos el de 275, que es la plataforma ultra delgada, que es un implante de 2.75, que es ideal para estos casos. Tiene la gran ventaja que ya, aunque nosotros querramos decidir si quiero un implante hexagonal o quiero un implante cónico, el mismo sistema me ayuda y me dice, no, va a ser cónico, necesito. Entonces, podemos utilizar un implante de 2.75, podemos utilizar un implante de 3.0 para aquí. Y también una opción que a mí me gusta mucho del sistema de ARIN es su implante Swell, que es un implante de 3.3. Entonces, es un implante que en muchos sistemas ya es un implante delgado, sin embargo, en ADIN sigue siendo una plataforma regular. Entonces, es un implante versátil que a mí me gusta mantener siempre ahí en nuestro abanico de opciones. Pero ahí vean cuántas opciones tenemos para este lateral. Afortunadamente, el sistema nos los permite. Entonces, hacemos nuestra planificación para este implante de 3.3 por 13. Ocupamos un implante largo también porque vean ustedes que necesitamos lograr ese anclaje apical que prácticamente vamos a tener nuestra estabilidad primaria. Verificamos el asentamiento de la guía. Vemos ahí que asiente completamente, por eso están estas ventanas de verificación y vemos que está idealmente, hacemos este cotejo también previo a la extracción, porque queremos ver que realmente estamos posicionados, nuestro niño está dentro de la zona que nosotros lo deseamos. Pasamos a nuestro protocolo de fresado, que únicamente vamos a utilizar una fresa para colocar el implante y vamos a provisionalizarlo de manera inmediata. Entonces,
se coloca el implante, todo se ve muy bien, se provisionaliza ese mismo día, todo está planificado, el paciente se va feliz. Ahora, este es cómo se va el paciente. ¿Y qué pasó? Seguramente saliendo del consultorio, lo primero que hizo fue seguramente irse a fumar, porque nunca dejó fumar durante todo este proceso, pero no se lo vamos a atribuir a eso, no, eso no hay que hacerlo, no hay que echarle la culpa a los pacientes, tenemos que ver qué ha pasado. Hacemos nuestro control tomográfico, vemos en sagital, todo se ve aparentemente bien, excepto esa zona en apical. Nos llama la atención, después de 2 meses, el paciente empieza a referir ciertas molestias. Eso es una señal de alerta. El paciente, si hay molestias, va a ser la primera semana, dolor, nada más. Si después de un periodo prudente, una semana, 2 semanas, un mes, el paciente empieza a decirles que siente algo, preocúpense que hay algo está pasando. Vean aquí, realmente la ejecución estuvo bien. Nosotros podemos ver el posicionamiento del implante. Tenemos suficiente anclaje en apical, palatino, tenemos cortical vestibular. Pero el paciente está con molestia, dice, hey, siento algo aquí. Y vean qué era lo que sentía. Cuando lo revisamos al paciente, yo siento la movilidad en la corona y digo, hey, ¿qué pasa? Tenemos que inspeccionar. Cuando quiero quitar el provisional, se viene todo el implante, eso nos obliga a levantar un colgajo de espesor total y inspeccionar la zona a ver qué pasa y vean ahora con el defecto que nos encontramos. Era un defecto que no lo anticipábamos así de grande en la tomografía inicial. La colocación, logramos ese anclaje apical, pero vean, no siempre nos sale todo de la mejor manera. Entonces, ahora estamos en una situación peor ahora el defecto es más grande. Ahora tenemos, claro, a pesar de lo amplio que es el defecto, amplio y profundo, tenemos buen nivel de las crestas adyacentes, que es un factor beneficioso y a considerar cuando estamos hablando de regeneración ósea guiada. Tenemos un defecto de 3 paredes, sí hay pérdida ósea palatina también, pero bueno, tenemos con qué trabajar. No está tan mal como se ve, pero sí es de preocuparnos. Ahorita ya no estamos ni siquiera en la situación inicial, estamos peor que la situación inicial. Entonces, ¿qué nos queda hacer aquí? Pues ya planificar, se retrasa el tiempo, es una incomodidad para el paciente también, porque además de que pierde tiempo, es someterse a procedimientos quirúrgicos adicionales y ya no solo se pierden 3 meses, sino que ahora tenemos que esperar 8 meses para toda la regeneración y todo el proceso que viene más adelante. Entonces, pues tenemos que hacer nuestra regeneración ósea. En este caso, pues igual utilizamos, ya que ya no podemos tomar injerto autólogo utilizando las fresas del sistema porque ya no vamos a poner el implante, sino que utilizamos raspadores óseos para obtener este tipo de hueso, que es hueso autólogo con sangre, es una mezcla ósea. Esta mezcla ósea nosotros la combinamos siempre con nuestro injerto, colocamos, vamos a hacer una regeneración ósea, vamos a utilizar una membrana de colágeno extendida para regenerar este sitio, vamos a fijarlo ahí con tachuelas y le da todo este sitio. Ahora tenemos que esperarnos 8 meses para que el paciente, vemos que ya trabajamos un poquito más la parte de mantenimiento, ese control, ese hábito tampoco nos está ayudando, pero tenemos que seguir motivando, esa es parte nuestra, la parte motivacional hacia el paciente. Entonces, tenemos que seguirle insistiendo en toda esta fase de mantenimiento y pues esperar el tiempo prudencial. Ya una vez que pasan los 8 meses, vamos a hacer una tomografía de control nuevamente. Vean ahí, nosotros vemos pues parte el provisional que ha utilizado el paciente en todo este tiempo. Vemos las tachuelas que utilizaron para hacer la fijación de la membrana y lograr ganar el tejido óseo que necesitamos para poder pasar a la colocación del implante. Ya en este momento, pues ya tenemos otro escenario, ya nosotros podemos diseñar, aquí estamos utilizando otro tipo de guía, otro tipo de resina para nuestra guía, ya trabajamos sobre un mejor escenario, ya tenemos regenerado el sitio,
ya podemos asumir por el tiempo de espera y por la literatura que estamos trabajando en un hueso y que tiene iguales o características muy similares al hueso nativo. Entonces, va a ser un procedimiento sencillo, siempre estamos trabajando a nivel de lateral. Eh, Nosotros ya decidimos en este momento utilizar un implante UNP, perdón, un RP para un NP para rehabilitar el sitio, porque siempre el diente no ha cambiado, es un lateral, siempre puedo utilizar un 2,75, puedo utilizar un 3,0, en este caso un 3,0, vean, solo ocupamos la fresa inicial, una segunda fresa a longitud de 13 milímetros por el diseño de la guía misma, y ya en ese momento estamos listos para colocar el implante. Se coloca el implante, hacemos nuestra tomografía de control cuando ya consideramos que ha pasado el tiempo. Ahí podemos ver las tachuelas, esto es importante, ya en este momento se puede quitar si interfiere con la zona, que evidentemente no hubo interferencia para el momento de colocar el implante. Las tachuelas no hay ningún problema si se dejan ahí. Entonces, vemos un control de la zona, vean ya cómo cambió esa característica del alveolo, ya trabajamos sobre un hueso regenerado, que como les comentaba, tiene las mismas ya características del hueso nativo. ¿Cómo podemos comprobar eso? En la tomografía, que ya no vemos diferencias en cuanto a las densidades entre uno y otro. Nosotros podemos ver ese volumen, sabemos dónde está el injerto, porque sabemos cómo está la situación inicial, pero si nosotros en nuestro programa, en nuestra tomografía, nos vamos a inspeccionar las unidades Hounsfield para ver la densidad, vemos que estamos en un hueso de buenas características. Ya aquí estamos listos para rehabilitar, ya vean cómo han cambiado las condiciones, ya tuvimos que poner un injerto de tejido conectivo, ahora sí, reportando todos los tejidos para recibir el implante. Vemos que tenemos una excelente profundidad para tener un buen perfil. Aquí, lamentablemente, como el paciente ha estado de que viene, se va, el paciente no es aquí, no vive en Honduras tampoco, entonces no tenemos el mayor control, pero sin embargo, aquí está con nosotros. Entonces, se procede ya para su rehabilitación final y ya nos quitamos ese problemón de encima. Muy bien. Y por último, les voy a compartir este caso. Este caso es un poquito corto, pero creo que valía la pena colocarlo. Es una paciente joven que llega inmediatamente a nosotros, nos llama la atención el central, que vemos una pequeña fístula ahí a nivel apical. Entonces, mandamos a hacer el estudio, la paciente viene referida con un pronóstico irreversible de ese central y vean lo que encontramos. A la tomografía, este es el escenario que nos encontramos, sin duda alguna, con un pronóstico irreversible. Tenemos que pasar a la extracción y como siempre es nuestro deseo primario, pensamos en la colocación inmediata del implante en las zonas anteriores. Y como tenemos todo el acceso, tenemos ahora la ventaja de poder tener todas estas herramientas, pues lo volvemos más predecible. Vean aquí, ya tenemos un escáner con todavía mejores características. Aquí hacemos la planificación, la paciente tiene bastante bien conservado el diente a pesar de que es un diente fallido, entonces nos permite tener una idea real de qué es lo que pretendemos y qué es lo que buscamos. Y vean, a la vista sagital, con esto es lo que nos encontramos. Nos encontramos con un escenario sumamente complicado porque tenemos pérdida de la cresta vestibular, tenemos pérdida de altura palatina, pero tenemos todavía características que nos permiten obtener esa estabilidad primaria y pues vamos a intentar hacer todas las maniobras para poder colocar el implante de manera inmediata. Entonces, integramos toda esta información, hacemos integramos el DICOM, el STL, hacemos el diseño de nuestra guía, seleccionamos el diámetro y la longitud del implante, diseñamos nuestra guía quirúrgica y siempre con las mismas características, que sea restrictiva. Utilizamos un anillo de 5,5 porque pretendemos poner un implante de 3,5. Ahora,
Claro que por cómo estaba la paciente en este momento, y aquí sí no tomamos la decisión de si vamos a colocar el implante, no vamos a provisionalizar de manera inmediata, sino que vamos a tener que colocar el implante y hacer todo nuestro procedimiento de regeneración ósea simultáneo a la colocación de implante. En ocasiones, en ocasiones puede ser necesario hacer una combinación de cirugía guiada con cirugía convencional. ¿Qué quiere decir? A mí me gusta en ocasiones colocar la guía, hacer este fresado inicial y en casos como este, aunque no lo hice aquí en este caso, en casos como este, levantar el colgajo, ver cómo está este fresado, ver cómo está la situación anatómica, porque si vamos a tener que regenerar, pues vamos a necesitar de repente de hacer una regeneración ósea guiada y no solo injertar con tejido duro. Entonces, puede ser necesario levantar el colgajo para poder hacer todas las maniobras, pero siempre colocando el implante de manera guiada. Entonces, se pueden hacer una combinación. Aquí hacemos la extracción del diente, aquí inspeccionamos bien el alveolo a través de, no es lo ideal, siempre recordemos que el objetivo principal de la cirugía guiada es hacer la cirugía sin colgajo, flapless, porque por muchas razones, una que tenemos que tener siempre en mente es por la irrigación que nos dan todos los vasos supraperiósticos. Entonces, esta irrigación, este aporte sanguíneo a todo lo que nosotros vamos a poner dentro del alveolo, al mantener a mantener el sitio sin levantar el colgajo, pues tomamos la mayor ventaja de este aporte sanguíneo que nos dan los vasos supraperiósticos. Entonces, siempre que hacemos cirugía guiada, lo que queremos es evitar el colgajo. Sin embargo, hay ocasiones no lo podemos evitar y si nos toca hacerlo, pues tendremos que hacerlo. En este caso, pues, eh, inspeccionemos el alveolo y vamos a intentar hacerlo con una tissue wall technique. Connective tissue wall technique es una técnica en la que vamos a utilizar como una pared, vamos a poner un injerto de tejido conectivo como una pared en ese sitio para que nos compense esta depresión vestibular. Aquí utilizamos este instrumento, que es un mango de bisturí doble para obtener un injerto de tejido conectivo del paladar lo más uniforme posible. Este espaciamiento que tenemos entre ambas hojas de bisturí, pues es para obtener tejidos, nos facilita la toma del injerto de esta zona lateral del paladar para obtener injertos de 2 milímetros de ancho. Nosotros tomamos una técnica en la que tomamos el libre, en este caso, y fuera de boca lo vamos a desepitelizar. También como se pretende colocar el implante en este mismo momento, pues hacemos uso del injerto autólogo que recogemos con estas fresas recolectoras, que yo las llamo así también a las fresas de DIN, que además de que son fresas para colocar el implante, son fresas recolectoras de injerto autólogo. Entonces, conservamos este injerto, luego procedemos a colocar nuestro implante en el sitio. Y una vez que tenemos esto, pues ya vamos a hacer uso de estos biomateriales. Esto es importante, colocar el implante primero, luego vamos a poner nuestro injerto de tejido conectivo y luego vamos a poner el injerto óseo. Vamos a medir, vean aquí, nosotros tomamos esta medida para valorar el gap. Definitivamente, como nosotros ya habíamos hecho una inspección de la tomografía inicial, sabemos que vamos a ocupar una regeneración importante tanto de tejido duro como de tejido blando en la zona para evitar que todo esto se deprima hacia el implante. Entonces, preparamos un túnel en la zona vestibular, que es donde utilizando unas hojas de microbisturí para tunelización, preparamos ese túnel y ahí es donde vamos a colocar nuestro injerto de tejido conectivo, vamos a hacer todo el sándwich ahí en esa zona. Entonces, ya podemos ver, si nosotros analizamos esta fotografía, vamos a ver el injerto de tejido conectivo fijado hacia el colgajo vestibular, sirviéndonos como una pared protectora de todo lo que tenemos ahí. Tenemos nuestro injerto, nuestra combinación de injerto autólogo con gel injerto en ese sitio y nuestro implante colocado inmediatamente. Y ahí lo que procede, vean ahí, ya una vez que nosotros tenemos embaquetado, vean que al inicio nuestro gap se miraba solo de 2 milímetros, pero realmente es un tejido que está fiable en esa zona, ya que nosotros empacamos todo, vemos
que realmente es un defecto mucho más grande de lo que vemos. Y bueno, ahorita está en una etapa de provisional este caso reciente fue de hace 2 semanas, pero quería compartirlo con ustedes por estos detallitos adicionales que vimos por ahí. Muy bien. Entonces, de mi parte sería todo. Eh, Encantada y les agradezco de haber compartido este tiempo conmigo esta noche y pues estoy lista y atenta a sus preguntas que espero poderlas evacuar. Hola, doctora. Muchísimas gracias. Vamos a empezar con la Mucho sesión gusto. de preguntas y respuestas. Rapidísimo. La doctora Carla Blanquet nos pregunta, hola, buenas tardes. ¿Cuál software de diseño emplea? Y el software que yo uso por excelencia es el Blue Sky. Sí. En el Blue Sky hacemos todo. Realmente es, como les digo, es muy interesante porque se puede practicar, se puede con todos los casos, aunque no los vayamos a hacer, y todo es gratis hasta que llegamos al momento de exportación, que es cuando ya vamos a fabricar la guía quirúrgica. Es interesante, nosotros no tenemos que ser los que diseñen o los que imprimamos la guía quirúrgica, pero sí es importante que conozcamos el proceso. Un buen ensayo y también buena sugerencia es que nosotros hagamos nuestras planificaciones y solo mandar a los centros, en el caso de que sea así, para que lo fabriquen. Entonces, les sin duda el Blue Sky Bio. Muchas gracias. El doctor Ricardo Bravo nos comenta, es el primer caso, me parece. ¿Cuántos milímetros fueron necesarios para la fijación primaria apical? ¿Se colocó hueso particulado y membrana de colágeno para la regeneración ósea? Sí, el mínimo que se establece para un anclaje apical, para tener esa estabilidad primaria, el mínimo podríamos decir que es 3 milímetros. A partir de ahí, entre más es mejor. Menos de eso, sí estaríamos muy comprometiendo la estabilidad del implante, a pesar que el implante, recordemos que en la zona anterior, como nosotros nos cargamos hacia palatino, no solo llega a tener ese anclaje en la zona apical, sino que puede llegar a tener un poquito de anclaje en la zona palatina. Pero lo menos que deberíamos de tener son 3 milímetros. Y en cuanto a la regeneración, en muchos de esos casos yo no pongo membrana, en muchos casos ponemos un injerto de tejido conectivo y está teniendo muy buenos resultados, pero realmente va a depender un poco de la configuración del defecto. Gracias, doctora. Nuevamente la doctora Carla Blanquet nos dice, ¿nos podría contar un poco más acerca de la provisionalización, pasos, material? Bueno, les voy a comentar ahí lo que pueda. Yo realmente trabajo con rehabilitadores, yo no hago la parte protésica. Sí me involucro durante todo el proceso porque sí es necesario esa sinergia que debe haber con el rehabilitador, el quirúrgico, debemos de estar juntos si no lo hacemos todos nosotros. En cuanto a la provisionalización, ADIN tiene unos aditamentos para provisionalizar muy interesantes. Ahora, como lo estamos haciendo nosotros con el sistema de ADIN, es que estamos provisionalizando, digamos, en estos casos, en los casos anteriores, estamos profundizando un poco más los implantes, utilizando los aditamentos single TMA, que son los multi-unit unitarios, y sobre los multi-unit unitarios estamos provisionalizando, y tiene su aditamento para provisionalizar sobre el TMA. Entonces, está teniendo unos resultados muy interesantes y realmente es de los pocos sistemas que tiene ese multi-unit para dientes unitarios. Así es. Muchas gracias, doctora. El doctor Carlos David Aragón Curi nos comenta, ¿hay riesgo de fenestración a nivel apical en el primer caso? Sí, siempre hay riesgo de fenestración al momento no debería en el sentido de que cuando nosotros hacemos nuestra planificación en el software, pues precisamente lo que queremos es prevenir es esta perforación. Ahora, es bien importante en estos casos el asentamiento de la guía. Muchas veces las perforaciones son
porque no logramos asentar bien la guía y eso hace que cambie o modifique completamente la entrada de la presa. Es decir, la presa no se va a mover porque está entrando a través del anillo restrictivo, pero si la guía está mal colocada, puede haber una penetración. Entonces, eso es bien importante. Yo sugeriría que siempre que hagamos nuestra guía, verifiquemos ese asentamiento. Muchas gracias. El doctor Ricardo Bravo nos comenta, ¿cuántos meses hay que esperar después de una extracción con preservación alveolar para que el genoinjerto esté listo para colocación de un implante en una segunda intención? Esta es una muy buena pregunta. Es bien importante que nosotros conozcamos los materiales de regeneración que estamos utilizando. Identificamos bien si vamos a utilizar un autoinjerto, cuánto es el tiempo de reabsorción, que es mucho más corto que todos los demás, que el genoinjerto, que un aloinjerto, que un sintético. En el caso de un geninjerto, yo le sugeriría de 6 a 8 meses y va variando un poquito y también tenemos que considerar las indicaciones que nos dan los fabricantes, que ahí puede haber otra variable a considerar, pero en promedio de 6 a 8 meses. Y en estas cosas, en estos temas de regeneración, creo que es bien importante que nosotros tengamos en mente que son procesos que toman tiempo y tenemos que tenerlo presente tanto nosotros como el paciente. Muchas veces los pacientes apuran estos tiempos, es normal, se desesperan, quieren los resultados ya, pero siempre apuntémosle a más. 8, 10 meses va a ser mejor, en el caso del Geninger. Gracias. Nuevamente el doctor Ricardo Bravo dice, cuando hay infección periapical, ¿aún así es mejor la colocación inmediata del implante? ¿Se eleva el riesgo de pérdida del implante por infección posoperatoria debido a patógenos resistentes residuales? Esta es otra muy buena pregunta y es un tema bien debatido en la literatura. Hay evidencia de que muchos nos dicen no, no hay que ponerlo si hay infección, otros nos dicen sí se puede poner. Otro factor que se considera es si es una infección aguda o crónica, eso es importante también considerarlo. Entonces, si es una infección crónica, no sería una contraindicación la colocación inmediata del implante. Ahora, si estamos en presencia de una infección aguda, en ese caso, yo sí sugeriría esperar a controlar el proceso infeccioso y luego intentar la colocación del implante. Gracias, doctora. La doctora Gabriela Millán Aguilar le dice, excelente, Vilma, qué bonitos casos. El doctor Jorge Una gran Flores, amiga y una colega respetadísima. Saludos, Gaby. el doctor Jorge Flores le dice, qué buenos casos, doctora, un éxito, orgullo catracho. Gracias, muchas gracias. La doctora Lourdes Carrillo nos dice, ¿cómo integra el STL y el escáner? ¿Con qué programa? Lo utilizamos en el Blue Sky, ahí hay varias opciones. Les voy a mencionar, por ejemplo, sé que, déjenme aquí, lo tengo a la mano, denme un segundito, porque de hecho estuve investigando y me comentaban que en México es bien famoso, ya les digo, un segundito. Ese dato importante, sí, el Romexis. Me estaban comentando que en México lo utilizan mucho el Romexis. Está el Nemocad, el Mesh Mixer también, el Exocad, que se utiliza para muchas cosas, especialmente ya para la parte de fabricación de las prótesis finales. Yo creo que cualquiera de estos son opciones, pero nosotros buscamos la más fácil, la más accesible para nosotros, de repente la que nos cueste un poco menos. Entonces, yo les insistiría siempre que el BlueSky es una muy buena opción. También el Mesh Mixer está por ahí disponible, que hay muchas partes que no se tiene que hacer ningún pago. En otros sistemas sí se tiene que pagar. También los pagos van variando, algunos son anuales, otros mensuales. Entonces, por ahí podemos ir tomando una definición de con qué queremos trabajar. Ahora, es importante que sepamos cuál es nuestro flujo de trabajo en el consultorio, porque usualmente pues podemos ser nosotros mismos que estemos diseñando, fabricando, pero tampoco pasa nada si nosotros mandamos a un centro a que nos apoyen con esa parte de fabricación, porque es como, yo les digo que es como para el protecista la corona. El protecista no necesariamente tiene que ser el que hace toda la parte de laboratorio.
sí lo conoce, sí está involucrado, pero no tiene que tener el laboratorio él. Entonces, tampoco que nos espante esto de que si no tenemos una impresora no lo podemos hacer, para nada. Lo importante es que nos metamos poco a poco, irlo entendiendo y tratarlo de irlo implementando en la clínica, porque sin duda alguna nuestro tratamiento se vuelve más predecible. Gracias. El doctor Guillermo Ricardo de Vicente le dice, excelentes casos, doctora, orgullo catracho. El doctor Eduardo Gracias, Tobar, Memo. excelente. Doctora Vilma, un saludo desde Colombia. Un saludo, doctor. Respetadísimo, admirado, doctor. El doctor Eduardo Ortiz Guillard nos dice, deme un segundo, perdón. Hacer un implante profundo mejora mucho la estética final. Creo que es muy importante. Sí, es bien importante. Ahora, el doctor Linkevicius, lo pueden buscar por ahí sus libros, sus artículos, el Thomas Linkevicius, el desarrollador del concepto del Zero Bone Mass Concept, nos habla mucho de esta medida a considerar, la altura gingival, que no la tomamos mucho en cuenta hace unos años, y nos habla de esto, de esta relación que tenemos que tener y es muy importante para toda la planificación y la colocación de los implantes. También es bien importante la profundidad. Cuando nosotros definimos la profundidad del implante, conocer con qué vamos a rehabilitar, de qué forma vamos a rehabilitar, cuál es nuestra dimensión vertical, cuál es nuestra altura gingival. Todo esto tenemos que tomarlo a consideración porque de repente se vino una ola, una tendencia de que todos los implantes había que sumergirlos 3 milímetros bajo la cresta. Sin embargo, este doctor justo nos explica que, bueno, hey, si tenemos suficiente altura gingival, no es necesario, lo podemos dejar hasta supracrestal. Entonces, este elemento es importante considerarlo, sin duda alguna, lo de la profundidad, pero sí hay una asociación a que tenemos resultados más estéticos, pues tenemos más encía. Gracias, doctor. El doctor Ricardo Bravo nos dice, ¿qué opinión tiene de los implantes monofásicos? ¿Y Adin los maneja? Realmente, el implante monofásico yo no lo manejo. Creo que ha estado en esta montaña rusa de los implantes desde los 80s, han venido, luego por aquí vinieron los de circonio también, se vuelven una opción de repente ahora con la cirugía guiada. Antes la mayor desventaja pues era precisamente eso, que una vez que se colocaban no hay forma de corregir la angulación. Entonces podría verse como una desventaja. Entonces, realmente yo no he tenido la experiencia de utilizarlos o no los utilizo y eso podría comentar al respecto. Gracias. El doctor Héctor Delgado nos comenta, bueno, le dice muchas felicidades por compartir. El doctor Jorge Flores, el doctor Jorge Flores sí nos comenta, doctora, ¿existen diferencias en la confección de las guías dependiendo de las impresoras? Sí, sí hay diferencias y todos estos detalles tenemos que considerarlos, porque digamos, ahorita hablamos propiamente de guías quirúrgicas para implantes, son guías que no van a estar en boca tanto tiempo, las vamos a utilizar justo para colocar el implante y después la vamos a desechar. Entonces, es importante considerar el tipo de impresora, el tipo de resina, el tipo de escáner, todo lo que estuvimos viendo. De las resinas, digamos, no es lo mismo la definición que ocupamos de repente y de la impresora, la definición que ocupamos para un modelo de estudio que para un alineador, para una guarda o para un provisional. Entonces, de acuerdo a estos requerimientos que vamos teniendo, lo que es importante que sean impresoras de resina, no resina de filamento, que por ahí a veces nos venden cosas y nosotros no las conocemos, no las manejamos. La resina de filamento no es para usos en odontología. Necesitamos impresoras, perdón, de filamentos no son para odontología, las impresoras de resina las usamos en odontología. Una básica como esa que les mostré en la presentación, la Anycubic, nos puede servir para muchas cosas, pero va a depender mucho de lo que vamos a hacer. Y vamos a trabajar con alineadores, de repente vamos a ocupar algunos requisitos más o provisionales, como les mencionaba, entonces puede ahí estar la diferencia. Pero sin duda alguna,
Eso no nos debe detener. Con esta podemos trabajar sin problema. Gracias. El doctor Ricardo Bravo nos comenta, para recolectar hueso autólogo con las fresas, ¿a qué velocidad se fresa y si es en sentido antihorario? Es a favor, antihorario, pues como mencionaron al inicio, antihorario funcionan las fresas verdes, que son justo para crear hacer densificación. En el caso de estas fresas, pues son realmente para cortar, van a favor de las manecillas del reloj y ellas automáticamente recolectan el hueso. Ahora, esta recolección de hueso va a depender de cómo está el hueso en el sitio. Probablemente en un sitio poco denso, en el caso del maxilar, de repente, o en la, no digamos en la maxila posterior, pues no vamos a recolectar esta cantidad de hueso. Y eso más bien va a ser indicativo para que nosotros en nuestro protocolo de fresado prestemos para colocar un implante. No el caso como si fuera en el caso de la mandíbula, que tenemos hueso más denso, que tenemos que usualmente terminar todo nuestro protocolo, ahí seguramente vamos a recolectar mucho más hueso. Entonces también esa recolección que hace también está dada por el tipo de hueso en el que estamos trabajando. Muchas gracias, doctora. La doctora Stephanie Rosales le dice, excelente charla, doctora. Saludos desde Honduras. Saludos, mi querida Jackie, la Y por experta. acá, una última pregunta. También el doctor Roberto Aguirre nos comenta, ¿las anillas que ocupa usted en las fresas, en las guías, pueden ser reutilizables? Esa es una pregunta interesante también. No es lo ideal. A veces nos toca de repente que estamos haciendo una guía y se nos acabaron los anillos, poderlo y volverlo a usar. Ahora, no es lo ideal. Como diríamos, se puede, pero no se debe, ¿sí? Okay. Porque al sufrir un proceso de esterilización, pues llevan cierta deformación. Claro, de repente no va a impactar sobre la retina, pero esos detalles son los que pueden hacer que tengamos algún movimiento falso de la guía o que se desaloje porque ya no pega igual en la retina, entonces que se desaloje el anillo al momento de fresar. Entonces, idealmente no deberíamos de reutilizarlos. Muchas gracias. El doctor o doctora Zoe Varela nos dice, excelente ponencia, doctora Vilma. Team Unifit, muy buen implante. Muchas gracias. Sí, no, no hay duda de la calidad de los implantes y realmente creo que esos datos que nos dio al inicio del porcentaje de éxito, creo que así está siendo a nivel latinoamericano. Doctora, podemos seguir y creo que nos vamos a seguir y seguir y seguir con preguntas. Si quieren comentarles a nuestra comunidad, si quieren algunas preguntas. Doctora, ¿alguna red social donde la podamos seguir? Sí, en mis redes estoy como Perio504. ¿Por qué 504? Porque ese es nuestro código en Honduras. Entonces, por eso es Perio504. Ok, Cualquier duda, cualquier cosa, estamos por ahí atentos a la orden. Igual cualquier apoyo que necesiten